Cruz. Por lo menos vamos a hacer una picadita, pero yo sé que el estudio que ha presentado el JICA, que es el Plan Maestro para Mejora del Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz, tiene muchísimo para picotear, ¿o no, Wilfredo? ¿Qué dice usted? Ya, no lo escuché. Solamente el estudio. Mira esa voz, esa voz es para radio. Estamos hablando más de 500 hojas compuestas del estudio, situados en 7 capítulos, un estudio verdaderamente muy completo. ¿Cuánto tiempo demoró la realización o se tomaron para hacer este estudio? Un total de 1 año y 6 meses. ¿Cuánta gente trabajó en la elaboración del estudio, Wilfredo? Tuvimos la capacitación de 13 profesionales del Japón que nos visitaron para capacitarnos en drenaje, el tema de transporte, el tema de obra civil, el tema de planificación, liderazgo entre los transportistas, cómo hacer la gestión social para poder implementarlo. Y dentro de ese aspecto también han trabajado personeros de los municipios involucrados en el estudio, la gobernación. Podríamos decirte decir que 50 personas es poco que han estado relacionados en el desarrollo de este estudio. ¿Qué es lo más destacable que ha arrojado el estudio, Wilfredo? Yo he leído algunas cositas, pero quiero que sea usted el que comparta con nuestra audiencia. Ya he visto que hay unas observaciones, unas preguntas que quiere tener respuesta al municipio. Usted nos las va a decir después. Yo creo que como vivientes de Santa Cruz, lo más destacable es la propuesta del futuro, la red vial futura que debe tener el área metropolitana. El de decirnos una realidad que lo sabíamos todos, pero que nadie se atrevía a decirlo, de que teníamos que hacer una expansión controlada, porque a mayor distancia que vivan los vivientes dentro de este área de estudio, se encarece lo que es los servicios básicos para que las autoridades de los municipios puedan cumplirle a los vivientes de esta área. Una propuesta de servicio de transporte. Espere, antes de que se vaya Paula, yo quiero que ella se vaya dejándole a usted una pregunta porque no voy a entender muy bien la letra que ha hecho aquí. ¿Cuál es tu pregunta, Paula? Buenos días, gusto de conocerlo. Mi pregunta es, dicen los expertos por los documentales que he visto, y seguro usted lo ha visto también, que los gobiernos, sobre todo en el tercer mundo, gastan muchísimos dineros en estudios, en tecnología, en hacer mejores vías, en poner semáforos inteligentes, pero que el problema serio de nuestros países es el tema de la educación. El chofer que no le importa el rojo, el chofer que no le importa meterse en contraflecha con tal de llegar temprano, el mismo habitante que quiere bajarse donde sea y subirse donde sea, que le dice al chofer, apure, que estoy llegando tarde, o macho, porque se pasó en rojo. Entonces, mi pregunta es, y la verdad que agradezco estar aquí, porque mientras leía en El Deber, nunca vi que se preguntara qué vamos a hacer o qué va a hacer la gobernación, no solamente en estudios, tecnologías, mejores vías, mejores servicios, sino en educación, tanto para el que conduce como para el usuario, porque los usuarios no estamos exigiendo de que nos paren en las paradas, de que cumplan, o sea, en el resto del planeta uno dice, hay línea 14, viene a tal hora, línea 56 a tal hora, línea 83 a tal hora. Aquí no hay nada de eso, entonces, ¿mejorará si no hay un proceso de educación? Creo que las primeras que nos dan, los primeros datos que nos arrojan, es que debe haber una cultura que se debe implantar para que se pueda, más que todo, poder coadyuvar con la sociedad civil para que este plan que se ha diseñado pueda seguir su paso correspondiente, pero también de que creo que tienen mucha razón. Creo que la cultura a la que estamos acostumbrados la debemos cambiar primero nosotros, y la propuesta que nos ha dejado esto pueda implantarse, pero creemos que, como ellos también los han propuesto los japoneses, que se debe hacer a corto,
mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo va a tocar que empezar a trabajar con las escuelas, con las universidades, en sociabilizar de que se viene algo diferente en planificación para nuestra área metropolitana y que todos debemos ser los articuladores para que pueda hacerse realidad. Wilfredo, para que la gente que nos escucha sepa, cuando hablamos de área metropolitana, estamos hablando de 5 municipios. 6 municipios. 6 municipios en total. Hablamos de dentro de la provincia de Andrés Ibáñez, Santa Cruz de la Sierra como centro, Porongo, La Guardia, El Torno, Cotoca y Guarnes. Hasta Guarnes. Hasta Guarnes. ¿Qué es lo que se ha constatado en el estudio en esta área metropolitana? El principal problema, ¿qué es? ¿Es falta de vía, falta de educación, el sistema, cómo opera el sistema de transporte? Yo creo que el principal, nos dieron estos datos que no lo teníamos. El 42% de la población dentro del área metropolitana utiliza micro, o sea, los microbuses. ¿Estamos hablando de una población en general o de la población económicamente activa? No, una población en general. Se han hecho 16.000 encuestas. De esas 16.000 encuestas nos arrojan estos datos, que el 42% de la población se transporta en buses. Un 21% tiene su vehículo. O sea que hablamos de que un 21% de toda la población está una sola persona en su vehículo transportándose hacia su trabajo o hacia la universidad o hacia algunas entidades financieras. Y hablamos de que el 24% no se transporta en ningún tipo de motorizado. ¿Cómo lo hace? O lo hace caminando o lo hace en bicicleta. Entonces, creemos que nuestro factor es de que del 100% de la población, el 21% es al que debemos ir a satisfacer de que él deje su vehículo y pueda utilizar el transporte público. Además, porque yo vi ahí un dato interesante cuando usted está hablando del tema de transporte, es cuántos, ese 45% dice. 42%. Ese 42% significan en personas unas 800.000 más o menos. Exactamente. ¿No? Y son, ¿cuántos? 40.000 vehículos los que transportan esas 800.000 personas. Sí, exactamente. Mientras que ese 20% que es menos, que significa menos población. Menos población, pero significa casi 40.000 vehículos. También. Entonces, algo que nos decían ellos es que hay que construir una ciudad no para vehículos, sino una ciudad para habitantes. Lamentablemente, esta ciudad sigue siendo construida para vehículos, más que para habitantes. Uno lo ve comenzando por las aceras, ¿no? Ahora, yo le digo, y eso es algo que me he preguntado y por supuesto yo tengo una respuesta. ¿Por qué nosotros nos desesperamos por tener un vehículo y no usamos transporte público? Es porque el transporte público es pésimo, Wilfredo. Exactamente. Pero hay algo que también que lo conocíamos, pero es bueno decirlo, no es por defenderlo a los transportistas, ninguno de los niveles de gobierno hasta ahora ha hecho inversión en el transporte. Entonces es un empresario privado que ha nacido por una necesidad y que se ha ido acomodando de acuerdo también a las solicitudes de algunos barrios y necesidades de los habitantes para poder satisfacer su transitabilidad. O sea, en una palabra, ¿el transporte público no es público? El transporte público no es público, es privado. Son personas que han comprado sus unidades y que las ponen a trabajar, es privado. Entonces, ¿qué nos da este estudio y qué nos decían la mayoría de los técnicos? De que debíamos involucrar al transportista y hacerlo también que este proyecto que se ha diseñado lo tomen ellos también, se integren al equipo para jugar el mismo partido. Que ahora, es Wilfredo, el estudio permite saber de dónde vienen los flujos de vehículos, los flujos de gente que se mueve.
Sí, exactamente, nos da eso. Teníamos algo muy erróneo. Siempre pensábamos de que los municipios de La Guardia, como Cotoca, Guarnes, por el tema de ciudad satélite, eran municipios dormitorios. Pero cuando vemos ya lo que nos arrojó las encuestas, nos dicen que la mayoría de los pobladores no migra a Santa Cruz, sino que tiene fuentes laborales dentro de su municipio. Entonces no es ¿Y lo el que movimiento que se genera es producto de qué? Porque hay un movimiento, uno ve a Montero, a Guarnes, a Cotoca, ni qué decir a La Guardia, ¿no? Se hace una trancadera ahí. Claro. Lo que podemos decirte es que los datos que nos arrojó es de que es muy poca la transitabilidad. No es lo que quizás todos decíamos. Lo que pasa es que son ciudades dormitorio, que el mayor tiempo lo paran aquí en la ciudad y después vuelven. No. De que hay migración, sí hay migración, por el tema laboral y por el tema de las universidades y todo lo demás, pero de que tampoco no es tan significativo. Este dato que han puesto, que circula, estoy mirando lo del conflicto de los transportistas, me equivoqué de página en mi cuaderno. Acá está. Dice, las 3 rutas con mayor movimiento, Wilfredo. Cotoca, Santa Cruz, 150,000 habitantes por día. Sí. Guarnes, Montero, 150,000. La Guardia, Santa Cruz, 135,000. Sí, tenemos la ruta que usted mencionaba, es 141 pasajeros que se ha podido contabilizar, pero que va desde el segundo anillo hacia afuera. Entonces, donde se ha podido el cordón donde se puso las personas para que puedan contabilizar fue el segundo anillo. Y las otras rutas tenemos a Cotoca los 111,000, 151,000 pasajeros que se mueven hacia La Guardia y sucesivamente en otros lugares. Pero algo también que nos ha arrojado esto es que la mayor cantidad de transitabilidad de las personas de los barrios alejados lo hacen al centro de la ciudad. Entonces, que todavía el centro de la ciudad es un centro de donde las personas trabajan. Las fuentes laborales de los habitantes de Santa Cruz de la Sierra están en el centro en su mayoría. Mire usted, uno cree que el centro está muerto. No. Fue lo más increíble, los que nos dan los datos, imágenes de fuera de la universidad Gabriel René Moreno, fuera de la universidad de la UDABOL y la UTEPSA, el centro es donde está la mayor cantidad de población que hace tránsito. Ahora, no hay duda que los problemas del tránsito se constituyen nomás en uno de los principales factores de estrés, ¿no? Yo le dije a mi hijo antes de ayer, pena que anoche no lo pude cumplir porque tenía una emergencia, pero le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Decisión de familia va a ser, de 6 a 8 de la noche no nos movemos de donde estemos, porque no, oye, tardé 45 minutos del centro para llegar a mi casa porque no había forma de que cruce el primer anillo. Me tuve que ir desde la calle, yo bajé por la calle calle Ingavi, perdón, me tuve que ir por arriba, hasta la final de la 21 de mayo, para entrarme por la Bush, por Equipetrol, para poder llegar a mi casa, que es por la Feria Exposición, ¿no? Entonces, esa hora es una hora fatal. Eso se explica cómo. Todo el mundo sale al mismo tiempo, no hay no me puedo explicar. ¿Qué nos arrojó? Cabalmente estaba buscando esto. Ese telefonino nos lo vamos a robar. Mire, tenemos lo siguiente. Se hicieron los estudios de transitabilidad. Se le puso a un vehículo 24 horas un GPS para poder medir la velocidad en la cual se circulaba dentro y fuera de la ciudad. Entre las calles Libertad, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, el kilómetro que usted recorre en su vehículo es hasta 25 kilómetros por hora.
Pero en horas pico, en esas mismas calles que estamos hablando, desde las 11:30 hasta las 12:30, hasta las 1:30, usted anda a 8 kilómetros por hora. Entonces, y ya a partir de las 7 es a 3 kilómetros por hora. Es peor. A partir desde las 5 de la tarde, las 6, 7, 8, hasta casi las 9 de la noche, usted anda a casi 5 kilómetros por hora. Casi la acerté, mire. Casi. Increíble, de 23 a 5. Exacto. Entonces, ¿qué nos decían ellos? De que si no implantamos este plan, si no lo ponemos en práctica, lo que usted hoy en día tarda 45 minutos, en el 2025, muy lejano, va a tardar 1 hora y media. Ay, mamá. Entonces, debemos empezar a tomar en serio que debemos hacer cambios que necesariamente necesita la ciudad. ¿Cuáles son los principales cambios que sugiere el estudio del JICA? Nos ha dado este estudio, diría Maggie, contemplaba también drenaje, y algo fue algo quizás hasta por gracia de Dios. El 2014, cuando vienen los japoneses a hacer el levantamiento para poder ya ver si era necesario hacer el estudio, no sé si usted recuerda, un día llovió, cayó una lluvia en Santa Cruz, que incluso lo ponemos como ejemplo, la autoventa que está aquí de Incruz, sobre la avenida La Salle. Sí, y el segundo anillo. Se llenó el agua y llegó hasta donde estaban los vehículos. Me acuerdo, las imágenes eran terribles, ¿no? No se veían los techos de algunos vehículos que les tocó en la rotonda del... Cabalmente los técnicos... Estaban los japoneses aquí. Exactamente, los japoneses estaban alojados en el Hotel Cortés. Entonces salieron de la dirección, que las oficinas están en el CECA, en la avenida Roque Coronado, y la camioneta que los llevaba de la gobernación llegó hasta el capó. Entonces ellos vieron la necesidad de incluir que también este estudio contemple el drenaje. ¿Por qué? Porque en la noche ya todos los medios empezaron a ver de que no había transporte porque había caído la lluvia muy intensa en Santa Cruz. Entonces ellos dijeron, no, también se debe incluir drenaje. ¿Y qué detectaron en ese tema? Porque ese es un problema de la ciudad que uno ve en varios puntos. Y es un problema de drenaje deficiente más que insuficiente. Nos ha dejado, nos dejan 3 propuestas. Una que contempla el de poder hacer una conexión de todo, de 3 drenajes. Podría yo cometer un error y decirte cuáles son, porque tuviéramos que agarrar y verlo. De 3 drenajes y hacer un canal de drenaje mayor. Entonces que 3 se unan y lleguen a una parte y sea el mayor conducto y desemboque al Río Grande. Y lo siguiente, ese es uno. La otra propuesta es de que se hagan 3 drenajes mayores, que sean los que donde se conecten todos los otros drenajes en 3 drenajes, y también eso vaya hacia el Río Grande. Entonces también nos deja eso. Y en el tema específico de el transporte de la movilidad en el área metropolitana, yo he visto aquí hay una cifra significativa, no es poca plata de la que se habla, para poner en marcha algunas. ¿Qué acciones recomiendan los del JICA? Los del JICA nos han recomendado, primero, que el estudio arroja de que el sistema de transporte más apropiado es el sistema de BRT, que son bus rápidos de transporte. BRT, bus rápido de transporte. Que esto lo tenemos aquí muy cerca, lo tenemos en Brasil, tenemos en Curitiba, que ha sido donde también ha podido ir técnicos de tanto del municipio como de la gobernación, y también vemos el famoso Transmilenio en Colombia, pues, ¿no? Nos deja esto, y nos han trazado 12 rutas para poder ser viables, que iniciarían de norte a sur, de norte a sur, de este a oeste, y también esta propuesta de transporte nos deja también con una pequeña inversión que debe hacerse. Pequeña decimos ¿Pequeña? Pequeña decimos ¿Cuánta es esa pequeña inversión, Wilfredo? Hace 2 años el gobierno central estaba dando 700.000 millones, si no me equivoco, para poder hacer un tranvía. Creo que esto sí es viable. A corto plazo hay una inversión de 105 millones, pero vamos a desglosarlo uno por uno. Infraestructura vial serían 30 millones. A corto plazo estamos hablando a 2020. Ay, yo que tengo. Vamos a ver si
Siga, Wilfredo. En transporte público, 60.7 millones. En gestión de tráfico, aquí gestión de tráfico entraría todo lo que nos decía la que salía anteriormente que a mí, que no recuerdo su nombre, que el poder ver la forma como educar a las personas. Paula Peña, que nos decía Paulita, 9.2 millones de dólares. En drenaje, 5 millones. Y hacen un total de los 105 millones, que nos dicen que a corto plazo se debe invertir. ¿Cuánto en drenaje? 5 millones. ¿Y por qué yo saqué estas cifras de una publicación del Deber, que le hacen una entrevista a, no sé si ingeniero o arquitecto Sosa? Ingeniero. Lo que pasa es que hay... Dice 309 millones para drenaje. Sí. Inversión estimada total, aquí hablaba de 1.863 millones. Por eso le decía que esto es a corto plazo. Este es el total. Ese es el de total. la inversión. Ese es el total. Yo le leo, a corto plazo es 105 millones. A mediano plazo, al 2025, estamos hablando de 572 millones. A largo plazo, que es la visión de la Santa Cruz 2035, debíamos tener en el 2035 seguir invirtiendo, debíamos invertir 1.191 millones, que en el total hacen los 1.863 millones. Pero cada una de las inversiones se le ha desglosado qué debemos invertir en infraestructura vial, transporte público, gestión de tráfico, drenaje. Entonces, ¿y en qué plazo? Y en qué plazos también. Y exactamente. Claro, mire usted, lo que usted está aclarando, Wilfredo, es central, porque uno ve la nota, no hay esa especificación, y estoy segura que el ingeniero Sosa la debe haber dado. Exactamente. Porque es difícil, no creo que hubiera hablado y no hubiera hecho el discurso que está haciendo Wilfredo aquí, ¿no? Tenemos la misma información. Claro, porque, a ver, uno dice, punto suspensivo, 1.800 millones, no, esto es hasta 2035. Exactamente. ¿Va a ser fácil poder comenzar a implementar este plan o no? Digo yo, ya viendo algunas reacciones de la alcaldía, porque lamentablemente no entiendo si por qué, ¿no? Siempre hay esta cuestión de celos, incluso entre los mismos gobiernos municipales, que quiere, que no quiere, que depende quién es el alcalde, de qué partido es. Este país es muy complicado en eso. ¿Cómo ve la gobernación el trabajo de implementación de este estudio, Wilfredo? Yo me voy a quedar con una frase que decía, a título personal lo voy a decir, que decía el gobernador el día viernes cuando recibamos el informe. Esto tiene que unirnos para planificar la nueva Santa Cruz. Esto no tiene que tener más que el único color político verde, blanco y verde, y que creo que el JICA es una de las instituciones a nivel mundial. 70 países le han pedido al JICA que le diseñe un plan de transporte. Somos el país 71. Santa Cruz es uno de los primeros pilares, creo, en beneficiarse de este estudio. 4 millones de dólares aproximadamente a donación a fondo perdido. ¿Así ha sido? Así ha sido. Esto es una donación del gobierno japonés y creemos que debemos apropiarnos cada uno de los que vivimos en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ya tenemos que nos han dicho su enfermedad es esta, el remedio lo deben dar en esta porción hasta que sanemos, y los actores debemos ser todos. Además ha sido actuación médica gratuita. Exactamente. ¿No? Los análisis de laboratorio, la radioterapia, no, ¿cómo es? La radiografía, todo gratis. Todo gratis. Entonces, no puedo creer. Todo es gratis. Hoy, el último día que quedaba el equipo de estudio, el ingeniero Sosa le pedía de que nos puedan hacer estudios, qué posibilidades había de que el mismo JICA, si nos pueda ver la evaluación para poder darnos, ahora que tenemos qué es lo que necesitamos, hacer estudios a diseños finales, tanto de transporte público, tanto de drenaje y tanto de planificación urbana, que es lo que creo que nos falta mucho de hacer, porque el experto que vino nos decía de que no puede ser de que un grupo de personas viva
en un cierto territorio y haya 2 kilómetros donde hayan otras casas y tuvieran que ver la necesidad de que esa conexión para poder beneficiar de transporte a los donde están en los 2 kilómetros se tiene que alargar, siendo que en otros países se densifica que la mancha urbana no se expanda mucho. Exacto. Wilfredo Rey, usted va a tener que volver, le cuento, porque además esto va a ser como hacer catecismo, más o menos. Me estoy acordando del padre Nicolás Castellano, porque sí, yo creo que para que la gente se apropie, para que la gente demande, para que tengamos la esperanza de que esto tiene una solución. Yo a veces creo que no tiene una solución, ¿no? Y pasa fundamentalmente por una cuestión por una educación de cada uno de los ciudadanos. Es importante que lo conozcamos al detalle. Entonces, por favor, quede el compromiso. Va a tener usted que volver, Wilfredo, aquí. Le prometo que no lo vamos a hacer esperar la próxima vez. Es que los dirigentes del TIMLI se perdieron al venir, llegaron tarde, pero era un tema tan importante que no lo podíamos dejar fuera, ¿no? Ahora le voy a decir el piropo que le ha mandado su compañero y mi colega de oficio, Mario. Dice, muy trabajador. Su cargo no le quita. Lo he visto barrer, carpir, lidiar con la misma dura entrega de obra, resolución de conflictos. Lo mejor es que es del pueblo, apuesto. ¿Qué tal? No, muy agradecido por el piropo, Mario. Yo tuve una invitación cabalmente hace 3 años por parte del secretario de Obras Públicas. Vengo... ¿De dónde lo han sacado a usted, ¿De dónde me sacaron? Me sacaron del gremio, estuve dentro de la dirigencia del transporte desde muy joven. Ah, no, lo tenemos que traer de nuevo aquí. No sabía yo ese antecedente. Es por eso que creo que no hay jefe, sino que hay líder de equipo. Yo tengo un equipo de personas, de profesionales, el cual les conforman la dirección de transporte, que también motivados por lo que nos instruye el secretario, como él dice, no hay jefe. Hay un equipo y ese equipo tiene un capitán, pero que todos debemos jugar el mismo partido para hacer los goles. Espero que usted no sea como Neymar, que cueste tan caro. No. Wilfredo Rey, gracias por estar aquí, director de Transporte de la Gobernación. Queda la invitación, apenas hemos picoteado, yo me he quedado con muchas preguntas por hacer y yo creo que usted también se ha quedado con muchas cosas para compartir con nuestra audiencia. No, muchas gracias por la invitación y de seguro que vamos a estar presentes cuando usted requiera de nuestra presencia. Nos vamos,